Soy Milagros Muñoz, soy licenciada en Psicología y neuropsicóloga y vengo a presentaros un poco otro tipo de recursos institucionales también para pacientes, como son los centros de día. En concreto, integra lo que, constituimos un centro de día para personas con daño cerebral adquirido. Es una actividad muy heterogénea, quizá también bastante desconocida, porque siempre que pensamos en discapacidad pues tendemos a pensar más bien en discapacidad física, en lesión medular, por ejemplo, mental, en discapacidad intelectual, pero la discapacidad derivada del daño cerebral adquirido, digamos que puede tener características comunes con cualquiera de esos tres tipos de discapacidad, pero en menor medida dependiendo del tipo de lesión. Quiero ser breve porque hablo muchísimo, entonces intentaré no poner más nerviosa a Susi y me conformaré simplemente con claro el qué es un centro de día, el cómo funciona un poquito el recurso, y vamos a empezar un poco para entender el qué es el daño cerebral adquirido, porque como os decía siempre es más desconocido. Para empezar me gustaría hacer una clarificación entre daño cerebral congénito, lo que se conoce como parálisis cerebral infantil generalmente, y el daño cerebral adquirido, porque tienen características diferenciadoras que van a hacer también que la intervención sea diferente. En el caso de la parálisis cerebral es aquel daño cerebral que se produce pero durante la gestación, el parto o los 3 primeros años de vida del niño. El cerebro es un órgano que cuando nace se encuentra en desarrollo, y si hay alguna condición, alguna alteración que afecte a ese desarrollo del cerebro durante los 3 primeros años, va a provocar una discapacidad, pero va a ser congénita. Eso es muy importante considerar el daño cerebral. En el daño cerebral, la lesión neurológica se produce durante una infancia más tardía o durante la edad adulta. Desgraciadamente hay casos, y últimamente muchos también, de daño cerebral, de lesión cerebral infantil, por ejemplo, por ictus. Niños de 6-10 años que pueden tener ictus por malformaciones arteriovenosas, sobre todo. La principal diferencia entre estos dos tipos de sería que en el daño cerebral adquirido la persona es una persona totalmente normal, como podemos ser cualquiera, y una vida totalmente normal, su trabajo, su familia, y de repente, en un momento de produce una lesión que altera sus capacidades. Capacidades que estaban previamente adquiridas, a diferencia con los niños que tienen que ir adquiriéndolas, previamente adquiridas se pueden alterar. ¿Por qué se alteran esas capacidades? Entre las principales causas del daño cerebral adquirido está el ictus o accidente cerebrovascular, tanto el isquémico como el hemorrágico, lo que conocemos como infarto cerebral o derrame cerebral. Los casos de daño cerebral adquirido la causa es un ictus. Sobre todo aunque también puede aparecer en personas jóvenes y en niños, es muy común en personas mayores sobre todo. El grupo de etiología de daño cerebral adquirido serían los traumatismos cranoencefálicos por golpes en la cabeza, accidentes de tráfico, accidentes de coche, de moto, caídas desde una altura, incluso agresiones también, agresiones, un golpe en la cabeza fuerte con una piedra también produce un traumatismo. Por lo general, las personas que más sufren traumatismos cranoencefálicos, la horquilla suele estar en gente joven, en chicos entre 16 y 30 años. Es un grupo etiológico muy importante de daño cerebral por traumatismo. Pues la moto, el casco, la velocidad, el alcohol, las drogas al volante. Luego, otro tipo de causa de daño cerebral, os hablo de la causa también porque digamos que las secuelas que va a manifestar este tipo de persona va a depender también del tipo de lesión que ha tenido, y la evolución que vamos a poder pronosticar respecto a la recuperación en esas lesiones va a venir también en cierta manera determinada por el por qué se ha producido. La anoxia por parada cardiorrespiratoria
últimamente también estamos viendo que es un grupo muy importante de etiología de daño cerebral. Digamos que es la parada cardíaca, la muerte que conocemos muchas veces, pero reanimada. En ese tiempo de reanimación hay veces que falta oxígeno al cerebro, porque el cerebro es muy susceptible a la falta de oxígeno. Puede pasar 2-5 minutos y de los 5 minutos hay lesión segura. Entonces, estamos viendo otro grupo muy importante de hombres también, alrededor de 40 años, que suele ser una población con alto riesgo cardiópata, que también tiene un déficit posterior a esa parada cardiorrespiratoria por falta de oxígeno. Otro grupo importante de daño cerebral va a ser el tumor cerebral. Tumores o bien por el crecimiento del tumor o bien incluso por las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos como la radioterapia pueden hacer también que se produzca una lesión cerebral. Y luego también tenemos otro tipo de patológicas que pueden llevar asociado un daño cerebral, como puede ser una meningitis, una inflamación de las capas que recubren el cerebro, una propia encefalitis, una infección del propio cerebro, patologías que pueden afectar también al cerebro, como la esclerosis múltiple. Pero bueno, un poco, como una pequeña introducción, el cerebro humano, para entender lo que es el daño cerebral, quiero que pensemos ¿qué sirve el cerebro? Intentar pensar en alguna actividad que hagamos a lo largo del día en la que no medie el cerebro. El cerebro no solo mueve, que puede ser, no solo mueve las piernas y los brazos, es evidente. Pensamos, sentimos, nos relacionamos con nuestro entorno gracias a las funciones cerebrales. En este esquema lo que quería representar es que controla el movimiento y la sensibilidad en el cuerpo, cómo está conectado el cerebro con el cuerpo, y destacar que, aunque no sé si esto lleva, bueno, no sé de aquí, el cerebro, las sensitivas se cruzan, ¿vale? Se cruzan justo al salir del cerebro y la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo en su mayoría y viceversa. Por eso cuando a veces preguntamos ¿dónde? Muchas veces la familia tiende a decirnos, pues en el lado derecho, pero en el lado derecho del cuerpo implica que la parte izquierda del cerebro es la que está afectada. El cerebro está dividido en muchas áreas que no vamos a desarrollar. No sabemos 100% cómo funciona el cerebro y probablemente no lo sepamos nunca, por mucho que avance la investigación, pero sí que se sabe que algunas áreas se dedican principalmente a controlar las funciones. Esto es importante porque la lesión cerebral, un ictus, sobre todo por ejemplo, no se produce a nivel global, sino que un ictus es una interrupción del riego sanguíneo en una determinada parte del cerebro. Cada que parte afecte va a determinar las secuelas que va a mostrar el paciente. Por ejemplo, veis ahí que están a la derecha del todo, en azul, las áreas 17, 18 y 19, el lóbulo occipital, lo que tenemos aquí de... Esas áreas son visuales, áreas visuales. Si hay un ictus en esas áreas, pues la consecuencia va a ser una ceguera cortical, que le llamamos, va a ser un déficit visual. Si afecta, por ejemplo, al área 44, que la vemos ahí en verde, el área de Broca, pero en el hemisferio izquierdo del cerebro. En el hemisferio izquierdo ese área controla el habla. La afasia de Broca, que a veces pasa y a veces no, aparece cuando en el hemisferio izquierdo y afecta a ese área. Y así, el área 4, por ejemplo, sería el área motora. Si la lesión afecta a ese área, habrá déficit motor, que no siempre tiene por qué haberlo en el daño cerebral. Es importante. Se puede tener un daño cerebral moviendo perfectamente y hablando perfectamente también. Así, rápidamente, esta es la estructura fundamental del cerebro y es la neurona. En el cerebro tenemos millones y millones de neuronas, que ese sería el esquema, y que están todas conectadas. Lo importante no es cuántas neuronas tengamos, porque los bebés cuando nacen tienen muchísimas más neuronas que los adultos, sino lo importante en el cerebro es cómo esas neuronas se... La eficacia de nuestro comportamiento nos la va a dar cuanto más eficaces sean esas conexiones interneuronales. Y esto tiene también una consecuencia, y es que
para el buen funcionamiento se necesita de la integridad del sistema. Una afectación, aunque sea lejana a una zona, puede dar síntomas de esa zona en concreto por alteración de la red neuronal. Es decir, mi lóbulo frontal puede no funcionar bien, tenido en el parietal, porque digamos que no tiene de dónde recoger esa información que necesita del parietal. Aunque no hay una lesión frontal como tal, luego hay un déficit frontal, que ahora os explicaré un poquito rápidamente. Las consecuencias que puede tener el daño cerebral, ya os digo que he puesto las más importantes y no tienen por qué darse todas en el mismo caso. Dificultades de movimiento, como hemos dicho, se afecta al área motora, pues sobre todo la incapacidad para mover una mitad del cuerpo, tanto mano como pierna. Hemiparesia, que no está parado del todo, pero tiene dificultad de movimiento, déficit de coordinación motora, de equilibrio. Atencionales, yo como os he dicho soy psicóloga, entonces voy a insistir un poquito más en este tipo de alteraciones cognitivas. Suele aparecer distractibilidad, dificultades de concentración, casi siempre en el daño cerebral. Llamativo que ahora veremos, como es la negligencia o el neglect atencional. Suelen aparecer también grandes alteraciones del aprendizaje, los problemas de memoria que conocemos. Explícito o implícito, el paciente puede decir no, simplemente puede no ponerlo en práctica. Dificultades de comunicación, sobre todo si la lesión afecta al hemisferio izquierdo, como os decía. Y falta de conciencia del déficit. Esto casi siempre aparece en mayor o menor. Ahora veremos un poquito. Dentro de las dificultades atencionales, paso rápido, pues hay problemas para, digamos, dirigir el foco atencional hacia el estímulo que queremos atender. La atención voluntaria. Y dificultades para mantener. La principal alteración, digamos, es se despista con una mosca. No puede mantener la atención. Pueden estar a lo mejor delante de la tele 2 horas viendo una película y la película pasa por delante, digamos, haya una conciencia de que pasan desapercibidas por delante. Las alteraciones atencionales interfieren en todas las facetas de la vida diaria, en todas las actividades que vaya a el afectado va a interferir si tiene una alteración atencional. Y además se añaden a las provocadas por la propia lesión. Imaginad una lesión en la zona visual, como os decía, pero aparte va a haber una alteración atencional, dificultar que se pongan en práctica pues estrategias compensatorias de ese déficit visual, por ejemplo. Entonces, dificulta mucho el que se pueda, el trabajo también de rehabilitación con este tipo de afectación. Pueden no ser capaces además de poner en práctica capacidades que sí que están preservadas. Uno puede preservar y a veces lo hace, a veces no. Parece que es que a veces no quiere. Eso porque otras veces sí que hemos visto que puede hacerlo. Suele ser debido a las alteraciones atencionales, que a veces, digamos, conecta, a veces no. La heminegligencia es uno de los trastornos atencionales más llamativos. Es la tendencia a ignorar todos los estímulos situados en el lado contralateral a la lesión. Aparece sobre todo en lesiones en el hemisferio derecho. La lesión cerebral en el hemisferio izquierdo lleva casi siempre problemas de lenguaje y comunicación. Y en el hemisferio derecho conlleva casi siempre grandes alteraciones atencionales, distractibilidad o incluso la aparición de heminegligencia. La heminegligencia tiene grados también, el propio cuerpo. Manos paréticas que son ignoradas totalmente, la llevan colgando en la silla de ruedas o incluso que no llegan a reconocer como suya, la mano izquierda. Estas son algunas de las manifestaciones más llamativas. Como os decía, en el vestido tienden a arreglar o a prestar atención a la parte no afecta, mientras que la parte afecta, aunque no se mueva, a prestarle atención al ponerse los calcetines, al ponerse la camiseta. En la lectura, en la escritura, leen la mitad de la página nada más, entonces no tiene sentido lo que leen, aunque la capacidad de lectura, ahí vemos en el dibujo, por ejemplo, pero también en la comida. Tenía una vez una paciente que la describía muy bien y decía, es que me estoy comiendo un plato de lentejas y parece que alguien estuviera echándome lentejas continuamente.
que digamos había ignorado que había más que de lo que ella estaba viendo. Entonces le iban apareciendo lentejas en el plato. Pierden el pan, todo lo que se sitúa a la izquierda tienden a perderlo. Que haya una que no permita prestar atención al lado izquierdo, siempre digo, el tratamiento es, si quieres caldo, toma 3 tazas. Hay que fomentar la atención hacia ese hemicampo del espacio. El no sea vital para el afectado, sobre todo al principio. Hay que situarlo al lado izquierdo, hablarle en el lado izquierdo, otra vez a su cerebro a prestar atención a esa parte del espacio. Muy rápido. El entendimiento, el procesamiento, digamos que cuando se altera esa red neuronal, siempre hay el cableado, está alterado y los impulsos necesitan más tiempo para llegar. Cuando a un paciente le preguntas su nombre, en contestarte, no es que se le haya olvidado su nombre y tenga que intentar recordarlo, es que necesita un tiempo para procesar la pregunta y para procesar la respuesta. Dificulta también que ponga en práctica todas sus habilidades, afecta a todas las funciones cognitivas. Alteraciones del lenguaje, la afasia, lenguaje y comunicación. No es que no recuerden que esto se llama botella, es que el patrón cognitivo que tiene que decir, conocen el objeto perfectamente, pero no son capaces de emitir el nombre, un afásico, no pueden expresarlo, ese circuito está interrumpido. Y también alteraciones en la comprensión verbal. La apraxia, por ejemplo, es la alteración para realizar y reconocer gestos, porque decimos, si no hablan, pues me comunico por gestos, vamos a enseñarles el lenguaje de sordos, pero haríamos unas funciones prácticas conservadas. El gran problema es que la afasia y la apraxia suelen ir acompañadas porque están controladas por el mismo hemisferio cerebral, entonces no suele resultar efectiva la actual. A veces intentamos utilizar, por ejemplo, comunicadores. Dependiendo de en qué situación estén las funciones ejecutivas, pues son más eficaces o menos. Problemas de memoria, lo único que quiero destacar. Se afecta la capacidad de aprendizaje para aprender cosas nuevas. La memoria remota, que llamamos, todo lo que sabía antes de la lesión, reconocer familiares, reconocer gente, eso puede estar presente. La alteración en la memoria que se produce con un daño cerebral es para aprender nuevas cosas. ¿Qué has comido hoy? Algo tan simple como eso puede ser muy difícil. Dificulta muchísimo el tratamiento, porque no pueden recordar las pautas, no pueden recordar lo que han ido aprendiendo, no aprenden de hecho. Y otra manifestación muy llamativa es la confabulación. El cerebro, cuando hay lagunas de memoria tan importantes, que va recogiendo de diversos puntos, como por ejemplo aquí, vemos que hay un gato, un camión de bomberos y una silla. Rellena ese déficit y se inventa una historia. Es importante que para el paciente es totalmente... Su cerebro ha rellenado de forma automática. Os decía que la falta de conciencia del déficit va acompañando siempre al daño cerebral. Digamos que puede afectar incluso acciones físicas, que son las más llamativas. Un paciente que no puede andar porque está en silla de ruedas y de repente suena el teléfono y se levanta a cogerlo. En ese momento no es consciente de su déficit. Siempre afecta a las funciones cognitivas y conductuales. El ejemplo que les suelo poner a las familias, para que lo entiendan, es como cuando uno es muy pesado. Todo el mundo a tu alrededor es consciente, se da cuenta, pero tú no eres capaz. Me doy cuenta de que estoy hablando mucho. Alteraciones emocionales y conductuales también suelen aparecer. Déficit para expresar y reconocer emociones aparecen siempre. Egocentrismo, que es egoísmo y es una incapacidad real para empatizar con las emociones de otras personas. Entonces se centran en sus propias necesidades. La desinhibición, por ejemplo, la desinhibición relevantes afecta la atención y luego puede aparecer desinhibición social o incluso sexual. Realizar comentarios inapropiados, subirte con alguien en el ascensor, con la vecina y decirle, qué fea vas hoy. Pero digamos,
digamos que tenemos un freno que nos impide decirlo, pues ese freno se puede alterar cuando hay una lesión cerebral frontal. Y bueno, conductas inapropiadas en cualquier tipo de sentido. Alteraciones en las funciones ejecutivas. La secuela del daño cerebral más incapacitante. La incapacidad para planificar y organizar el propio comportamiento, el qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cómo tenemos que comportarnos para llegar a esa meta. Uno puede andar, que si no sabe a dónde ir, no sirve de nada. Esta sería la definición de función ejecutiva. Son lo que dificulta la reinserción, sobre todo después de un daño cerebral. Puede aparecer un pensamiento rígido, dificultades en la resolución de problemas, no prueban diferentes soluciones, sino que perseveran con la misma. Es como estar dándote contra una pared para querer pasar, en lugar de buscar la puerta. Bueno, los déficits ejecutivos afectan a cualquier actividad. Y ahora me centro un poquito en lo que es el centro de día para personas con daño cerebral que hemos creado. Llevamos 5 años en función con un proyecto totalmente innovador, y lo que hemos creado ha sido un centro de rehabilitación para una fase inicial de la lesión, que suelen considerarse entre los primeros 6 meses y 2 años, y luego para personas dependientes, cuando ya se considera que la discapacidad es crónica, sobre todo a partir del 2.º año de la lesión, la capacidad de recuperación del cerebro ya no es tanta como al principio. Pueden tener acceso a él cualquier que tenga daño cerebral en grado 1, en grado 2 o en grado 3. Los 3 grados son protegibles ya. La edad es entre 16 y 65 años, porque somos un centro de discapacidad. El horario del centro pues es entre 9 a 10. E incluye transporte, comida y descanso después de comer. Bueno, un centro de día sería, por definición, un servicio social que ofrece una atención integral durante el periodo diurno. De una residencia, estos pacientes van a dormir a casa, van a partir de las 5, vuelven a casa y comparten con su familia el resto del día. El objetivo es mejorar o mantener el mejor nivel de autonomía, muy centrado sobre todo en la autonomía, menos asistencial y más fomentador de que lo que puedan hacer ellos lo hagan, aunque sea de forma diferente, y sobre todo pretendemos prevenir el deterioro. Todos estamos condenados a la demencia, si no morimos de algo antes, porque el cerebro no tiene esa capacidad de regeneración que pueden tener otros órganos. Un cerebro que ha sido dañado es más susceptible de sufrir un deterioro más rápido si no está convenientemente estimulado, digamos que se precipita. Dentro del equipo con el que contamos, un equipo interdisciplinar con mucha comunicación, como decía antes Consuelo, es fundamental. Las clínicas, que también hacemos los lunes, es el día, y formado pues por neuropsicólogos, por terapeutas ocupacionales, neurofisioterapeutas que tratan las alteraciones físicas, pero desde una perspectiva cerebral, para educar al cerebro, no a la pierna que vuelva a mover. Neurologopeda, pues para alteraciones de la comunicación, lenguaje, de la deglución, la disfagia también suele aparecer. Un trabajador social, educador social, mucho las actividades del centro de día, enfermera y auxiliares y cuidadores como personal complementario. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues como os decía, conseguir el máximo grado de autonomía posible, ¿no? Que todo lo que puedan hacer los usuarios sean capaces de hacerlo. Para ello hacemos actividades combinadas en grupo, pues entre ellas orientación a la realidad, que ayuda con la orientación temporal. Pasamos el periódico, qué noticias son las más importantes, hacemos debate, que puedan contemplar otras opiniones diferentes a las suyas, talleres cognitivos, de atención, de memoria, de lenguaje, actividades físicas, de deporte. Pensemos que cuando aparece el daño cerebral, tanto paciente como familia quedan bastante aislados de la red social de apoyo que tenían antes, porque las características han cambiado. Entonces, hay que fomentar que vuelvan otra vez a realizar actividades, aunque sea de una forma diferente. El vestido, el aseo, la comida, todo eso se vuelve a reentrenar. Actividades lúdicas y recreativas,
que viene muy bien para la entonación, manualidades, realizan un periódico entre los usuarios del centro de día, también un periódico mensual, que fomenta que ellos se encuentren integrados y que su participación importa. Y luego aparte también individuales, algunas en función de las necesidades, porque como bien decía Consuelo, no me voy a extender más en esto, lo primero que hay que hacer es una buena evaluación. Sin una buena evaluación inicial, donde detectemos las necesidades del paciente, observadas, y la red también de apoyo que vamos a tener de la familia, porque en el centro pasan unas horas, pero luego vuelven a casa. Tenemos que tener una coordinación muy grande con la familia para que los programas que implantamos sean lo más... en función de esa evaluación se determina aquellas terapias individuales que beneficiarían más al usuario. Pues, por ejemplo, fisioterapia para no perder movilidad, o en muchos casos también neuropsicología para capacidades cognitivas. Bueno, el principio de la rehabilitación neurológica, os decía, los 2 primeros años sobre todo el cerebro es más susceptible de volver a realizar cambios adaptativos. A partir del 2.º año ya es más difícil, y en lugar de una función como tal, yo quiero que este paciente se comunique, primero voy a intentar que vuelva a hablar, y si eso no es posible, vamos a compensar. Vamos a intentar recuperar el objetivo, que es la comunicación, sea a través de otros medios. Y damos mucha importancia también a la familia, como os decía, una red de apoyo. El otro día una familia de una lesión reciente me decía, necesitamos un psicólogo. Y realmente no necesitan un psicólogo como entendemos, sino necesitan información sobre qué está pasando y cómo se tienen que comportar ante esa persona que ha cambiado tanto. Y ya está, no me enrollo más.